vas a decir hoy. Porque si no recordamos lo que tú nos hablas, no tendremos ninguna diferencia con aquellos que no están en este lugar. Señor, abre nuestro oído espiritual. Señor, quita toda ceguera espiritual. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Suelta todo eso que te preocupa ahora en el nombre de Jesús. Este es el momento de Dios para tu vida. Este es el momento de Dios para nuestras vidas. Señor, y te damos gracias por el Espíritu Santo, Señor. Que el mismo que hizo los cielos y estuvo ordenando todo, está aquí hoy ordenando nuestras vidas. Quitando todo lo que estorba que tu voluntad se haga. Recordándonos tu palabra. Enseñándonos tu palabra, Señor. Porque si no tenemos el Espíritu Santo, no somos más que oidores. No entendemos nada. Oh, pero gracias, Señor, que tu Espíritu Santo está aquí. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Bienvenido a este lugar, Señor. Bienvenido. Muévete como tú quieras. Hazlo como tú quieras, Espíritu Santo. Tú conoces nuestras necesidades. Levanta tus manos. Yo no las conozco, yo conozco las mías, Señor. Pero tú conoces lo que está pasando cada uno de los que estamos en este lugar. Así que te pedimos en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, habla a nuestras vidas. Consuela, Señor. Edifica, Señor. Levanta todo aquello que está muerto, Señor. Llénanos de tu esperanza. Porque lo que hemos recibido, Señor, tenemos esperanza. Ayúdanos, Señor, a ver nuestras circunstancias como tú las ves, no como nosotros las vemos, Señor. Ayúdanos a buscar primeramente el reino de Dios. Ayúdanos a buscar lo que dices tú antes de tomar una decisión. Ayúdanos, Señor Dios mío, a confiar en ti. Aunque no entendamos, ayúdanos a confiar en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Diga, Señor, en esta mañana yo te pido que me hables, porque reconozco que necesito escucharte. Háblame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Santo Jesús. Ay, qué lindo es estar en la presencia del Señor. Solamente si lo puedes subir un poco, amores, porque me siento que estoy voceando. Un poquito solamente, subirlo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Miren, yo sé que ya hemos hablado acerca del retiro, pero quiero decirles que no es lo mismo venir a pasar un ratito los martes y los domingos, escuchar la palabra, que pasar un día entero en la presencia del Señor. En los retiros hemos visto milagros. En los retiros hemos visto personas ser transformadas. En el retiro uno llega de una forma y se va de otra. Literalmente nos llenamos de la presencia de Dios. Así que yo les exhorto, hermanos, a que no falten. La iglesia, para la gloria de Dios, se va a encargar de alimentarte y de darte todo lo que tú necesites ese día. No tienes que hacer nada, solamente venir a sentarte, a recibir lo que Dios tiene para ti. Así que lo que sea que tenga que hacer el sábado, trata de organizarte,
para que puedas venir a recibir, hermano, porque yo sé que Dios va a hacer algo poderoso en este retiro el sábado, así que no se lo pierdan. Nuestra iglesia madre, la mayoría de personas que han recibido al Señor lo han hecho en los retiros. Hemos visto el crecimiento de la iglesia a través de los retiros, y nosotros entendemos que los hijos se parecen a sus padres, ¿verdad? Así que yo sé que Dios lo va a hacer aquí también. ¿Cuántos van a venir? Ahí van a venir 3, aleluya. Yané, comienza a notar que van a venir 3. Amén. Miren, oren por una persona específica, o 2 o 3, que usted sienta que necesitan escuchar la palabra de Dios, e invítelo. Invite a las personas que usted sienta, y tenemos hasta el jueves para anotarnos con Yané o con cualquiera de los servidores, porque tenemos que tener la cantidad de personas que van a estar aquí, porque los que no estén anotados, para que podamos tener un orden, no van a poder entrar. Tenemos restricción de entrada porque tenemos que ser organizados. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de orden? De manera que si se anotaron 10, vamos a tener capacidad y alimento para 10 personas. Entonces, por eso estamos tratando de que el jueves sea el día límite, para que Yané sepa quiénes son las personas que van, y hagamos algo con excelencia para el Señor. Mi consejo, hermano, mi consejo: haga todo lo que tenga que hacer para que pueda estar aquí ese jueves. Yo le doy gracias a Dios por los retiros. Mi esposa le entregó su corazón al Señor en un retiro, y yo he visto cuántas cosas poderosas Dios hace en el retiro. Es que lo que usted no puede, o lo que Dios no ha hecho en los cultos, Dios lo hace en el retiro. Porque en el retiro Dios utiliza el día entero para ablandar y para poder moldear nuestro corazón. Así que en el nombre de Jesús, no te quedes, porque es una bendición de Dios lo que vamos a tener aquí. Es desde las 9, ¿verdad, Yané? ¿A qué hora que empieza? ¿A las 10 o a las 9? Desde las 10 hasta las 4 de la tarde, creo. Pero señores, uno se le va la hora, mire. ¿Ya? ¿Cuánto le ha pasado? Cuando ya se termina, no queremos ir ninguno. Cuando termina el retiro, no queremos irnos. Así que no se pierdan de esa bendición. Hemos estado estudiando acerca de creciendo en sabiduría. ¿Cuántos recuerdan el mensaje del domingo pasado? Hoy hemos estado dando una serie de estudios acerca de creciendo en sabiduría, porque tenemos que crecer. Diga crecer. Hay una palabra que no tiene nada que ver con la enseñanza, pero yo me la trae en mi corazón, que Pedro, ayer estuve hablando con los hermanos aquí. Pedro, ¿cuántos saben que le falló al Señor? Negó al Señor. De hecho, vamos a hablar de eso hoy también. Y el Señor, en vez de recriminarle y exigirle a Pedro que Pedro lo negó, que Pedro le falló, el Señor lo que hizo fue que invitó a Pedro y le hizo un desayuno. Y cuando le hizo el desayuno, le preguntó 3 veces: Pedro, ¿me amas? Y Pedro, las 3 veces le dijo sí, porque Pedro lo amaba. Pedro lo amaba. Pero después el Señor en cada ocasión le dijo: si me amas, apacienta mis ovejas. Apacienta, alimenta. Y dice que el Señor después le dijo: te digo la verdad, le dijo el Señor, cuando somos jóvenes hacemos lo que queremos hacer y vamos donde queremos ir, pero cuando ya somos viejos vamos donde nos lleven, porque el viejo, el maduro, no se rige por lo que quiere o puede, sino por lo que dice Dios. Cuando aprendemos y conocemos al Señor, ya nosotros entendemos que una cosa es lo que yo piense y yo crea, pero lo que debemos de hacer siempre es lo que dice Dios. Tenemos que irnos donde va Dios, porque ¿cuántos saben que los planes de Él son mejores que los nuestros? ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que la voluntad de Dios es mejor que la de nosotros mismos? Entonces tenemos que ir donde va Dios.
Tenemos que hacer lo que dice Dios. Y hemos estado estudiando acerca de creciendo en sabiduría. Porque el que no crece se queda enano. Diga enano. Enano, hermano. Tenemos que crecer. Dios nos ha llamado a crecer en sabiduría. ¿Por qué? Porque también dice la palabra, el pueblo muere por falta. Dios no quiere que tú mueras. Dios quiere que tú vivas. Pero para vivir en el Señor hay que crecer en sabiduría. Repito, para vivir en los planes de Dios hay que crecer en... Y hemos estado estudiando, haciendo una síntesis rápido acerca de la palabra de Dios, donde el Señor nos enseñaba el pasado domingo acerca de la brevedad de la vida. Estábamos hablando que la vida es breve, hermanos. La vida, un cerrar y abrir de ojos, ya somos viejos. Aunque aquí no hay viejo, porque dice la palabra que uno rejuvenece por dentro, ¿verdad? Pero decíamos que lo más que una persona en esta vida puede durar es de 70 a quizás 90 años, porque la vida es breve. ¿Cuántos recuerdan esa enseñanza? Y decíamos que Dios en principio no hizo al hombre con la idea de que fuera la vida tan breve, sino de que pasáramos toda una eternidad en la presencia de Dios. Todo lo hemos leído en Génesis, ¿verdad? Dios hizo al hombre conforme a su imagen. Pero el hombre, a raíz del pecado, recuerdan que Dios tuvo que sacarlo de la presencia, porque Dios y el pecado es como el agua y el aceite, no pueden estar juntos. Usted o está en pecado o está en Dios. Usted no puede estar en las dos cosas, ¿ok? Y dice que el hombre entonces fue lanzado a este mundo de pecado, donde acontece lo que el Señor nos quiere enseñar, que la brevedad de la vida en este mundo es una cosa terrible, porque desde que nacemos sabemos que nos vamos a morir. Y decíamos que todos vamos a morir, pero que Dios hizo un plan, digan plan. Y decíamos que el plan de Dios fue porque Dios nos ama tanto, que así como nos sacó de su presencia por el pecado, vino a rescatarnos para que volviéramos a estar en su presencia como fue al principio, y en vez de morir y que nuestra vida sea breve, podamos estar con el Señor para toda la eternidad. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios es rescatarnos, diga rescatarnos. Dios no viene a acabar con el mundo. Nosotros mismos somos los que vamos a acabar con este mundo, con todas las cosas que hacemos. Jesús viene a rescatarnos, lo que queda, la iglesia. Y dijimos que Dios en Jeremías habla de un plan. Y dice Jeremías que el plan de Dios es bueno, diga bueno. Y dice que el plan de Dios consta de 4 partes. Primero, dice que el plan de Dios es para darnos un futuro y decíamos que un futuro, porque el plan es precisamente para eliminar la brevedad de la vida. Entonces quiere decir que Dios nos está dando futuro en su plan. Ya no vamos a tener la incertidumbre, sino que vamos a crecer en sabiduría para entender que hay algo más que la vida a la que nosotros conocemos, ¿verdad? Que llegamos a los 70 o 90 años. Y también dijimos que el plan de Dios nos da una esperanza. ¿Por qué una esperanza? Porque ya nosotros tenemos un Dios que nos da aliento, un Dios que nos da amor, un Dios que tiene planes buenos para nosotros. Y decíamos que el plan consta de 4 partes. Primero, que el plan de Dios hace que nosotros escuchemos a Dios y que sepamos que Dios nos escucha. Eso es lo primero. Cuando usted entra en el plan de Dios, lo primero que usted tiene que saber es que Dios te escucha. Y como Dios te escucha, entonces en el plan de Dios nosotros aprendemos a hablar con Dios, no a rezar, porque Dios no es sordo para decirle lo mismo todos los días, no. En el plan de Dios aprendemos a hablar con Dios. Y lo segundo que nos habla el plan de Dios es que para entrar en el plan de Dios tenemos que buscarlo con todo nuestro corazón. Estamos aprendiendo que no podemos buscar a Dios por emoción.
no podemos buscar a Dios por emoción, sino fruto de una relación que tenga que ver con el corazón. ¿Amén? Y decíamos también que el plan de Dios involucra que Él dice que Él viene a rescatarnos de la esclavitud. Y a darnos bienestar. Cuando dice darnos bienestar, a restaurar nuestro bienestar, porque hay cosas que no están bien. Dios viene a restaurar toda esclavitud. ¿De qué usted está hablando, pastor? Bueno, cada vez que nosotros hacemos algo que sabemos que está mal, pero lo hacemos, es porque somos esclavos de eso. Si usted sabe que el quejarse está mal, pero usted lo hace, usted sin querer está dejando que la queja lo esclavice. Si usted sabe que el preocuparse no resuelve nada, te enferma, pero a pesar de eso tú te preocupas, entonces la preocupación te está esclavizando. Si tú sabes que un cigarrillo te hace daño a tu salud, que está mal, pero como quiera te lo fuma, ese cigarrillito te tiene esclavizado. Entonces el plan de Dios viene para liberarnos a nosotros de todas esas cosas que hacemos, que sabemos que están mal, pero las hacemos. ¿Cuántos están entendiendo? Y por último dice que el plan de Dios, y es lo que nos concierne hoy, viene para llevarnos de vuelta al Padre, para resolver el problema de la brevedad de la vida. Amén. Y decíamos nosotros, recuerdo, que el plan de Dios se llama Jesús. El plan de Dios se resume en Jesús. ¿Y cuántos saben que la palabra se hizo carne? Pero Jesús está en la palabra. Entonces el plan de Dios para nosotros es la palabra de Dios. Y dice que el Señor estaba hablando con los discípulos y le dijo, el plan le dijo a los discípulos, no se angustien, confíen en Dios y confíen en. El plan es, reitero, para que tú ya dejes de angustiarte y para que empieces a confiar. ¿Por qué nos angustiamos? Porque no confiamos. Sea cual sea la situación que usted tenga, si usted involucra a Dios, yo le aseguro que usted no se va a angustiar. ¿Cuándo nos angustiamos? Cuando vienen los problemas y usted comienza a hacer de todo lo que tenga que hacer, se llena de angustia y de última entonces busca a Dios. Pero el plan de Dios para nuestras vidas es para quitarnos la angustia y para llenarnos de esperanza y un futuro. ¿Cuántos están entendiendo? Y dice que el Señor le dijo, voy a prepararles un lugar. Hablando ya, ¿por qué Jesús es el plan de Dios? Bueno, dice la palabra que en el plan de Dios al principio, lo primero que Dios hace es que nos enseña a escucharlo a Él. ¿Cuántos saben que Jesús vino a establecer nuestra relación con papá? ¿Cuántos saben que a través de Jesús nosotros podemos tener una comunicación con papá? En Jesús consisten todos y cada uno de las 4 partes del plan. Y Jesús le dijo a ellos, voy a preparar lugar. Y dijo, si no fuera así, no le dijera que hay lugar en la casa de papá. Jesús no solamente vino quitando la angustia, sino que Jesús, sin necesidad de venir Dios aquí a esta tierra, vino la persona de Jesús para, primero, porque Jesús no lo dijo, Jesús lo hizo. Jesús dijo, lo voy a llevar de vuelta al Padre, pero Él fue el primero que resucitó. El plan de Dios es que Jesús resucitó primero para enseñarnos el camino. ¿Cuál camino? Él es el camino. O sea, el plan de Dios es llevarnos de vuelta al Padre, pero a través de obedecer a Jesús. Pero no fue que Él dijo, vayan y mueran y resuciten. No, Él vino sin tener la necesidad y murió y resucitó para que tú y yo entendiéramos que tú y yo, si lo seguimos, también vamos a morir y vamos a resucitar. Dice que a veces es como un abrir y cerrar de ojos. Y luego resulta que el Señor le dijo, ustedes saben el camino donde yo voy. Y dice la palabra que Tomás dijo, Señor, ¿cuál es el camino?
Y aquí voy a entrar ya en materia acerca de lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Me llenó mucho de tristeza el ver cómo Tomás, andando con el Señor, no conocía al Señor. Y por eso tenemos que hablar de la palabra. Porque si usted está aquí y usted no conoce al Señor, no tiene mucha diferencia de uno que esté allá afuera y que nunca haya leído la palabra de Dios. Porque el plan no solamente para saberlo, el plan de Dios es para conocerlo. ¿Cuántos están entendiendo? Conocer el plan de Dios. No es que yo sé que el Señor está en la palabra, es que yo tengo que conocer al Señor. Porque el Señor dijo, yo soy el camino. Tomás dijo, yo no tengo ni idea. El Señor dijo, yo soy el camino. Si no conozco a Jesús, si no conozco la palabra, no voy a conocer el camino que me lleva de vuelta al Padre. Si no conozco la palabra, cuando vengan los problemas, me voy a llenar de angustia porque no voy a confiar en la palabra. Porque nadie confía en alguien que no conozca. Amén. Y dice que al final el Señor les dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Y hoy vamos a terminar hablándoles acerca de este plan de Dios, que todos conocen el plan. Usted sale por ahí y todo el mundo, usted le dice de Jesucristo y va a decir que sí, Jesús, pero pocos conocen a Jesús. Y si tú no conoces a Jesús, no vas a conocer el camino y te vas a perder de un plan maravilloso y glorioso que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos quieren conocer lo que Dios quiere enseñarnos en esta tarde acerca de cómo nosotros podemos permanecer en el plan? Porque Tomás estaba con el plan, pero no conocía el plan. No es que tú vengas a la iglesia, no es que tú vengas a la célula, es que tú conozcas la palabra. Y como conoce la palabra, vengo a pasar tiempo con la palabra. Hello. No es saber que Jesús existió, es conocer a Jesús. Yo no puedo venir a la iglesia porque hoy es domingo y tengo que cumplir. Yo tengo que venir a la iglesia porque yo conozco a un Jesús que murió y resucitó por mí, y que dice que si yo lo conozco, yo también voy a resucitar. Pero no solamente que voy a resucitar, sino que Él se va a encargar que mientras yo viva en este mundo, de quitar toda angustia. Y eso algunas veces trae mucha confusión y frustración cuando no entendemos la palabra. Y yo quiero irme con ustedes a Mateo 16, del 13 al 17, y luego rápidamente Mateo 16, del 20 al 23, amor. Son ahí mismo, 16, del 13 al 17, y luego del 20 al 23, para poder ilustrar lo que el Señor nos quiere decir hoy. Porque es que no podemos ser como Tomás. Usted no puede tener la Biblia bajo el brazo, usted no puede tener la Biblia en su casa y no disfrutar del plan que Dios tiene para usted. ¿Cuánto están entendiendo? Necesitamos conocer, diga conocer. Si no conozco a Jesús, escucha, si no conozco a Jesús, cuando vengan las situaciones adversas, no me voy a recordar de Jesús. Ay, santo. ¿De quién es que tú te acuerdas cuando estás pasando tus situaciones difíciles? Bueno, yo me acuerdo de mis hijos, de mi esposa, porque son la gente que uno quiere, ¿verdad? Cuando viene un problema y te dan una enfermedad, una situación difícil, tú te acuerdas de las personas que tú amas. Nada más eso pasa por tu cabeza. Jesús tiene que estar en la primera lista. Jesús tiene que estar en la primera lista. Si realmente conoces a Jesús, si realmente sabes la importancia de tu llamado, de lo que esto significa para ti y tu familia, esto va a estar en primera lista. Y nos vamos a hacer como Tomás.
Y resulta que en la Biblia hay muchos ejemplos de cómo personas estando con Jesús, amando a Jesús, pero no conocían a Jesús. Y como no conocían a Jesús, cuando venían los problemas, no se acordaban de Jesús. Y eso hace toda la diferencia. Porque si tú dices que tú amas a Jesús y cuando viene un problema tú no te acuerdas de Jesús, es probable que tú no conozcas a Jesús. ¿Cuántos están entendiendo? Si yo como tu pastor aquí te estoy diciendo que Jesús es lo más importante para mi vida, y cuando yo voy allí me dan una noticia, me dice que mi familia tiene problemas, que pasó algo, y yo inmediatamente no digo, Jesús, ayúdame. Si yo me pongo a hacer de todo pero me olvido de Jesús, entonces yo no soy coherente con lo que digo y lo que hago. Lo que usted cree que es Jesús tiene que estar en coherencia con lo que usted hace con relación a su problema y Jesús. ¿Tú estás entendiendo? Los discípulos olvidaban a Jesús, olvidaron lo que Jesús les dijo. Y cuando tú olvidas lo que Jesús te dice en medio de tu problema, estás diciendo que tú no lo conoces. Y como no lo conoces y no está en tu corazón, no recuerdas su palabra cuando quizás eso sea lo único que tú necesites. Dice la palabra, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces le preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Interesante pregunta. ¿Quién dices tú que es Jesús? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Vámonos conmigo. Luego advirtió severamente a los discípulos que no le contaran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario, diga, es necesario, que fuera a Jerusalén, que sufriera muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te suceda. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, al mismo que le había dicho, que si sabía que Jesús era el Hijo de Dios, solamente se lo había revelado Dios. Porque el único, oye, algo del plan que quiero decirte y que necesito que tú entiendas esto es que el plan no todos pueden disfrutar de él, sino a que Dios se lo revele. ¿Cuántos aquí conocen el plan? Levanten sus manos. Eso te lo reveló Dios. Y nosotros no hemos hecho nada para recibir ese plan. Eso es un regalo de Dios. Así que solamente empezando por ahí, tú tienes que sentirte gozoso, porque muchos quieren y no pueden entender el plan. El hecho de que tú entiendas el plan o conozcas en cierta forma el plan, hoy lo vamos a terminar de conocer, si a alguien no le falta algo, es un indicio de que estamos en victoria. Si conoces el plan, vamos por buen camino. Amén. Y dice que el mismo que le dijo al Señor que era el Hijo, le dice que cómo puede ser que él iba a sufrir. Y el Señor le dice al mismo que le dijo, fue Dios que te reveló, le dice, aléjate de mí, Satanás.
¿Cómo así? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Eres una trampa peligrosa para mí, le dice el Señor. Oye, al que recibió la revelación, por eso le dije, el hecho de que tú entiendas esto va a definir la diferencia. No que lo conozca, que lo entienda, porque de conocerlo hasta el diablo conoce, pero él no obedece. Y dice que le dijo el Señor lo que te dice a ti hoy y a mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de el plan de Dios. Tenemos que aprender a verlo desde el punto de vista de Dios. Y por eso muchos andan con el Señor, pero no conocen al Señor, porque quieren un Señor como los trajes. Ustedes han ido a sastre, que usted dice, mira, yo quiero que tú este traje me lo haga así, me lo encoja aquí y me lo ponga. Tú ves, a veces queremos hacer el Señor a nuestra medida, y el Señor no está a nuestra medida. El Señor es el Señor y ya. El Señor no tiene que cambiar, lo que tenemos que cambiar somos tú y yo. Y dice que el Señor le pregunta a ellos, ¿quién dice la gente que soy? Y comenzaron a decirle, Juan el Bautista. Señores, ustedes salen por ahí y hay muchísima gente diciendo muchísimas barbaridades y sandeces acerca de quién es Jesús. Ahora andan con una enseñanza del humanismo. Ustedes ven que hablan de todo menos de Jesús. Lo mismo. Pero yo me digo una cosa, ¿cómo ellos van a saber quién es Jesús si no conocían a Jesús? O la gente conocía a Jesús, eran los discípulos que conocían a Jesús. Pero el Señor le dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Obviamente que la gente no va a saber quién es Jesús, porque ellos no conocen a Jesús. Para la gente, Jesús es el Jesús que conocieron en su entorno. Un Jesús que cuando tenemos problemas uno va y hace un amén, un Ave María. Para otros, Jesús es el Jesús que me enseñó mi mamá. Yo recuerdo que mi mamá, cuando era católica, me llevaba a mí a la iglesia y yo no entendía nada, pero yo me paraba y me sentaba y me paraba y me sentaba y me iba igualito. Y me paraba y me sentaba, y un día hasta me pusieron la ropa interior al revés. Digo, porque que eso daba y que suerte, porque señores, tradición, diga tradición. A veces Jesús es Jesús que nos enseñaron cuando chiquitos. Y algunas veces el Jesús que conocemos es Jesús que nos conviene. Es Jesús que tiene que estar bien, porque yo voy los domingos a la iglesia. A mí me dijo alguien que conozco que nada más le falta, mira, para ser el mismo diablo, nada más le falta poco. Y me dijo, no, porque yo todos los días oro y me hinco a orar. Dije, santo Dios, qué ignorancia, Padre, ten misericordia. Porque la gente no sabe quién es Jesús, porque no conoce a Jesús. ¿Sí o no, Neyi? No conoce a Jesús. Y dice que el Señor le dijo, ¿y ustedes? El Señor es tan lindo, tan sabio, porque el Señor tenía que abrir el entendimiento. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy? Y dice que Pedro les dijo, tú eres el Cristo. Oye, y Jesús se puso contento, porque lo que el Señor quiere es que tú sepas quién Él es, para Él revelarse a tu vida. ¿Tú estás entendiendo? El Señor quiere que tú tengas una relación, pero es para que tú lo conozcas y para que tú aprendas que tus batallas no son tuyas, son del Señor. El Señor quiere que tú lo conozcas para que tú entiendas. Escucha, iglesia, cuando tú recibes el plan, todo lo que a ti te pasa es espiritual. El Señor quiere que tú lo conozcas para que tú dejes de ver las cosas desde el punto de vista humano y comiences a verlo todo espiritualmente. Todo lo que te pasa a ti es espiritual. Anda el Espíritu Santo y anda el diablo por ahí regado por donde quiera. Cuando ya tú conoces el plan, ya tú estás aquí dentro. Cuando Dios te llama, ahora tú tienes que crecer en el plan, porque tú te conviertes en el plan. El plan es que tú seas el plan.
¿Cuántos están entendiendo? Y dice que el Señor le dijo, eso no te lo reveló, porque vuelvo y repito, solamente Dios te revela quién Él es. Pero aquí hay algo maravilloso, que luego al ratito el mismo Pedro le dice al Señor, cuando el Señor le dice todo lo que le va a pasar, Pedro le dice, Señor, ¿cómo puede ser que te pase eso a ti? Y quiero pararme aquí. Jesús, en el 20, cuando vio que Pedro sabía quién él era, comenzó a decirle lo que le iba a pasar. Escucha, hay personas que nos frustramos porque creemos que cuando estamos en el plan, cuando conocemos al Señor, no nos pueden pasar cosas malas. Hello. Tú tienes que entender esto para que no te frustres. ¿Por qué Jesús dijo, literalmente dijo, que Él sufriría muchas cosas terribles en manos de los religiosos? Dijo el Señor, en manos de los principales sacerdotes. Jesús tenía que pasar todas esas cosas terribles y tenía que morir y resucitar para enseñarnos. La única razón por la que el Señor pasó todo eso fue por dos. Primera, porque todo el pecado estaba sobre Él. Todo lo malo que tú y yo hicimos estaba sobre Él. Pero lo segundo por lo que el Señor lo hizo es porque el Señor quería enseñarte a ti que al igual que Él, tú vas también a atravesar por cosas terribles aún estando en el plan de Dios. Hay gente que dice, pero ¿por qué a mí me pasa esto si yo le sigo a Dios? Pero Jesús lo hizo para que tú sepas que a ti también te lo van a hacer. Dice, todo lo que me pasa a mí le va a pasar, dijo el Señor, a uno de esos pequeños que reconozca que yo soy el Señor. El hecho de que tú pases por situaciones difíciles, el hecho de que tú pases por muchos sufrimientos y cosas terribles, no quiere decir que tú no estés en el plan de Dios. Y lo que a mí más me conmueve de todo esto, señores, es que Dios no tenía que hacer nada de eso. Dios no tenía que venir a morir por ti, por mí. Él lo hizo primero para que tú y yo entendamos que a nosotros también nos van a pasar cosas terribles, pero también para que tú entiendas que por todo lo que tú estás pasando, ya Jesús lo pasó. Por eso Él es el consolador. No hay situación tan grande que tú estés pasando que Jesús no le entienda. ¿O quién de ustedes lo han crucificado aquí? ¿Ha crucificado a alguien aquí? No. El Señor, a mí eso me parte el alma. El Señor no solamente se rebajó, sino que tuvo que pasar todas esas cosas. Repito, el pecado, todo el poder del pecado de la humanidad estaba sobre Él. Sí, pero fue que eso estaba sobre Él porque Él decidió venir a morir por ti y por mí. Y Él sufrió para que cuando tú estés sufriendo, tú te acuerdes que a pesar de eso, Él está contigo. Sí, porque hay personas que son ñoñas. No, yo no sé por qué me pasa esto, porque a mí, hermanos, si Jesús lo pasó, ¿por qué tú te estás quejando? Porque tú mejor no te acuerdas lo que dijo el Señor, porque Él dijo, pasarán cosas terribles, pero después dijo Él, lo matarán al Hijo del Hombre y resucitará. Ay, ¿por qué no nos quedamos de eso? Sí, yo tengo una situación difícil, es verdad, Señor, pero yo sé que yo voy a salir de esto y aún en la muerte tú vas a estar conmigo, porque el plan dice que yo voy a resucitar porque tú resucitaste. ¿Y por qué no nos acordamos de eso? Y nos quedamos nada más en la parte que nos conviene. Ay, yo no quiero pasar por esto. Jesús pasó para que tú y yo entendiéramos. ¿O acaso nos dice Juan 16:33, en el mundo van a tener? El Señor nos está advirtiendo, oye, las aflicciones no son parte del plan, pero es que tú estabas en el mundo donde ya hay aflicciones. Entonces, el plan es que Jesús, sabiendo las aflicciones del mundo, Él lo pasó primero. Pero todo lo que Jesús pasaba, le decía al Padre, Padre, en ti encomiendo mi espíritu. Padre,
quiero que tú te goces con lo que yo hago. Y se iba a orar, Padre, que se haga tu voluntad. Eso es lo que el Señor nos está enseñando. Es que es lo que tú estás haciendo cuando vienen las situaciones difíciles. Porque Jesús la pasó y todos nosotros las vamos a pasar. ¿Cuántos están entendiendo? Pero lo más glorioso es que Jesús murió. No solamente pasó aflicciones, Nelly, sino que Él murió. Una muerte dolorosa. Para que tú y yo no tuviéramos que morir. Porque esto es lo bonito. Hay dos cosas importantes en la vida de un hombre, que es el nacimiento físico y cuando nacemos, ¿verdad? De nuevo, que recibimos el Señor. Pero lo que nacemos dos veces, no vemos la muerte física. Esto es glorioso. El Señor sufrió y tú y yo vamos a sufrir. Pero nuestro sufrimiento, al igual que el Señor, se convertirá en gozo. Porque ¿cuántos saben que en esos sufrimientos es cuando nosotros aprendemos el Cristo que murió por ti y por mí? ¿Cuántos saben que en esos sufrimientos es que Dios forma su carácter en nosotros? ¿Cuántos saben que en esos sufrimientos es cuando nosotros real y efectivamente conocemos el propósito de por qué Dios nos ha llamado? Entonces el Señor nos dio el ejemplo para que tú y yo, cuando estemos pasando por situaciones, no nos dejemos engañar como Pedro, que Pedro dejó el ministerio cuando le falló al Señor. Hello. Dice que se fue, se quitó la ropa y se fue otra vez a hacer lo que hacía antes. Porque hay gente que cree que cuando pecan ya Dios no lo quiere. Hay gente que cree que cuando le fallan al Señor ya no son dignos. Mentira del diablo. Si Jesús pasó, tú también vas a pasar. Ahora tú lo que tienes que acordarte cuando tú estés pasando de lo que dice la palabra. Y no sé cómo tomar. Dice que Pedro, cuando le pasó lo que pasó, salieron todos huyendo. Porque Pedro, decía yo a mi esposa anoche, no era que él quería fallar al Señor. Pedro amaba al Señor. ¿Cuántos lo saben que Pedro amaba al Señor? Pedro amaba al Señor, pero era que él no estaba preparado para entender a nuestro Señor. ¿Tú estás entendiendo? Porque solamente el Espíritu Santo, dice la palabra en Juan 14, que a los que aman a Dios, Dios le dará el Espíritu Santo, que les enseñará y les recordará todo lo que Él ha hecho. Solamente el Espíritu Santo te recuerda. Por eso es que tenemos que pedir. Y por eso al final yo voy a querer que ustedes pasen para que le pidamos a Dios que el Espíritu Santo te llene. Porque solamente el Espíritu Santo te recuerda la palabra. Pedro estaba con Jesús. Pero cuando pasó lo que pasó, aún el Señor le había dicho. El Señor le había dicho, es necesario, ¿sí o no? Es necesario que pase mucho. Y cuando pasó de verdad, Él no se acordó. Y comenzó a correr y todo el mundo es juidero, hermano. ¿De qué usted se acuerda cuando le pasan las situaciones difíciles? Se nos olvidan las cosas. Lo que el Señor te quiere enseñar hoy es eso. Dice que Pedro lo amaba. Y Pedro dijo, Señor, pero ¿cómo te va a pasar eso? Y el Señor le dijo, aléjate de mí, Satanás. Porque cuando tú ves las cosas que te están pasando desde el punto de vista humano, el mismo Satanás es el que está detrás de eso. Todo lo que a ti te pasa, tú tienes que ver desde el punto de vista espiritual. Si esto me está pasando, es porque Dios permitió que me pase. Y algo Dios va a hacer con esta situación. ¿Tú estás entendiendo? Tú no puedes ver las cosas ya desde el punto de vista, desde tu punto de vista. Tú tienes que verlo desde el punto de vista de... Cuando nosotros vemos nuestra circunstancia desde nuestro punto de vista, somos instrumentos de Satanás para nosotros mismos y para nuestro entorno. Porque envenenamos todo lo que nosotros podemos llegar. Lo contaminamos con lo que decimos. ¿Qué es lo que Dios quiere decirte? Que independientemente de lo que tú pases, tú tienes que tener control y tener el conocimiento de que Dios sabe eso que te está pasando. Pero Él quiere que tú te acuerdes que Él también lo pasó. Pero Él también quiere que tú te acuerdes que es lo que tú tienes que hacer en esa situación, según la palabra, no según tu entendimiento. Y dice que Pedro, para terminar, lo negó 3 veces. Y dice que en una, escucha bien, dice que en una, mientras estaba corriendo para que no lo confundieran,
dicen que él miró al Señor. Oye esto, él no se acordaba de lo que el Señor le había dicho. Porque nuestro problema no es que no conocemos la palabra, es que nos olvidamos de la palabra cuando viene la presión y cuando vienen las situaciones difíciles. ¿Cuántos están entendiendo? No es que tú conozcas, es que te acuerdes. Y dice que en una, él negando al Señor, chocó la vista con Dios y se acordó que el Señor le había dicho: antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Se acordó. Y cuando se acordó, en vez de seguir negándolo, lo que hizo fue que le dio vergüenza, tristeza, y se puso a llorar. Porque cuando nos acordamos de lo que el Señor nos dice, si le hemos fallado, el Espíritu Santo nos redarguye. Tú no necesitas más corrección que la del Espíritu Santo. Ahora tú tienes que tener un corazón arrepentido, ¿verdad? Y el Señor te va a preparar un desayuno como lo hizo a Pedro, y te va a decir: aunque me fallaste, aunque tú sientes que no sirves, si me amas, estás listo para apacentar mis ovejas. Los que enseñan, los que ministran, no son los que menos errores han tenido. Son aquellos que han tenido tantos errores, que dependen tanto de Dios, que pueden enseñarle a otros. ¿Cuántos están entendiendo? Para enseñar la palabra no tengo que ser perfecto. Solamente tengo que reconocer que sea lo que sea que pase, tengo que pedirle perdón a Dios y entender que tengo que verlo todo desde el punto de vista espiritual. Todo lo que está pasando contigo es espiritual. Y Dios tiene el control. Y ya Dios ha provisto una solución para eso. Pero tú tienes que recordar lo que dice la palabra. Porque si no recuerdas la palabra, al igual que Tomás y que Pedro, vamos a cometer errores que después nos van a doler y nos van a avergonzar y nos van a hacer llorar. ¿Cuántos están entendiendo? Ponte de pie. La palabra de Dios es el instrumento que Dios ha utilizado para quitarnos la angustia, para llevarnos de regreso al Padre. Todas y cada una de nuestras necesidades y de nuestras aflicciones y de nuestro sufrimiento, hay una respuesta para ello en la palabra. Pero el problema del pueblo es que no recuerda la palabra cuando vienen los sufrimientos. Entonces, aún siendo ungidos por Dios, aún teniendo la gracia de tener la revelación de Cristo, cuando vienen los problemas y la presión, no te acuerdas. Y entonces, siendo el ungido, comienzas a ser instrumento del mismo Satanás, porque comienzas a ver las cosas desde el punto de vista humano. Y dice la palabra que el rey de este mundo, ¿cómo se llama? Satanás. Cuando tú le quitas la vista a Dios en tu situación, el enemigo se encarga de que tú le pongas la vista a Él. Todo lo que a ti te pasa, cuando Dios te llama y estás en el plan de Dios, es parte del plan. Y como el Señor sabía que este es un mundo lleno de aflicciones, el Señor dijo: confíen. ¿Cómo dijo Él? Confíen que yo he vencido al mundo. Ahora, si tú no conoces a Jesús, ¿cómo vas a confiar en Jesús? Si tú no conoces que la palabra de Dios dice que el enemigo, para hacerte daño, tiene que pedirle permiso a Dios. Cuando te venga a suceder un problema, tú vas a salir corriendo: el diablo, el diablo, el diablo, el diablo. Hermano, ¿qué diablo ni diablo? Es Dios. Lo que pasa es que Dios nos permite esos sufrimientos. Una, porque es parte del mundo. Y otra,
Porque es el instrumento que Dios está utilizando para cambiar tu carácter, para que tú sigas su ejemplo. Gracias, Señor. Gracias, papá. Nosotros también tenemos que padecer como Cristo padeció. Pero nosotros también vamos a resucitar como Jesucristo resucitó. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tengo que padecer, voy a padecer. Pero si mi Señor pudo, Él dice que yo puedo. Si confío en Él. En el mundo van a tener, pero confía porque yo he vencido. Y tú vas a vencer también, si tú confías. Si tú eres capaz de sea cual sea la aflicción que tú tienes, confiar en Dios, esa aflicción se va a convertir en una bendición. En el nombre de Jesús. Yo no sé por lo que tú estás pasando, pero te dice el Señor que si tú eres capaz de dejar de ver tu problema desde tu punto de vista y comenzar a verlo desde el punto de vista de Dios, en vez de muerte, ahí lo que va a haber es vida, y vida en abundancia. Dale otro aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Dice la palabra que después que el Señor murió, las vírgenes fueron, María, Magdalena, fueron, porque óyeme, es que es un Jesucristo resucitado al que tú tienes que recibir en tu vida. Tú no solamente puedes leer la parte que Jesucristo murió y padeció. Sí, pero Él resucitó. Está a la dieta del Padre y está dentro de ti. Y tú estás con el Padre. Entonces tú no puedes ver a Jesucristo muerto. Tú tienes que ver a Jesucristo que está vivo y que dice que para Él no hay nada imposible. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Ay, santo, aleluya! Dice que las vírgenes fueron, porque a nosotros a veces nos pasa la cosa. El Señor le dijo, yo quiero leerlo, por favor, mi amor, y ya nos vamos. Es que nosotros tenemos que aprender a ver las cosas desde el punto de vista espiritual, hermano. Todo tenemos que verlo desde el punto de vista espiritual. Dice la palabra en Lucas 24, del 1 al 11. Vete para allá, yo quiero que lo leamos todos, porque de esto se trata. Voy a terminar esta enseñanza con lo que Dios quiere que te lleve para tu casa. El domingo muy temprano por la mañana las mujeres fueron a la tumba. Él había muerto, ¿verdad que sí? Él dijo que iba a morir, ¿verdad? ¿Y qué más dijo? ¿Y por qué ellos lo estaban buscando muerto? ¿Por qué lo estaban buscando muerto? Porque no se acordaban. No se acordaban de la palabra. Tu problema va a dejar de ser problema cuando tú te acuerdas de lo que dice la palabra en medio de tu problema. Santo Dios. Dice que las mujeres fueron a la tumba llevando especias que habían preparado, hermano. Fueron a llevarle flores a un muerto. Ay, santo. Y Jesucristo le había dicho a ella: yo voy a morir, pero también voy a resucitar. ¿A quién es que tú estás buscando? ¿Al muerto o al que resucitó? Iglesia, escucha esto. Vámonos, amor. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado, porque para el Señor no es nada imposible. Una piedra que pesaba. Oye, yo no sé cuánto pesa ese problema que tú tienes, pero el Señor tiene la capacidad para quitar esa piedra y abrir todo obstáculo en el nombre de Jesús. Y los demonios y los problemas y la preocupación y la queja tienen que irse, porque es que el Señor está vivo. Y cuando tú te acuerdas que está vivo, la vida de Jesús recobra vida en ti. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor. Claro que no le van a encontrar. ¿Por qué? Porque había dicho que él iba a resucitar. ¿Qué dice Dios acerca de tu problema? ¿Qué dice el Señor acerca de tu problema? Ese es tu problema. El no acordarte de lo que dice Dios. No hay problema. Mientras estaban allí perplejas. Oye, perplejas. Pero Dios se lo había dicho. Jesucristo le dijo que iba a resucitar. ¿Y por qué estaban perplejas? Diga, no se acordaron No se acordaron de lo que decía la palabra.
De pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas. Oye, ahora están aterradas. ¿Cuántos están aterrados por el problema que tienen? Hay problemas que nos aterran, pero eso es porque tú no estás confiando. Si el problema te aterra, confía en Dios y confía en la palabra y no se angustie tu corazón. Y se inclinaron en tierra. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a que está vivo? Oye, cada vez que a ti se te olvida la palabra, en medio de tu problema, está buscando a Jesús muerto, pero es que está vivo. Cada vez que se te olvida la palabra, cada vez que te acuerdas lo que dice Dios acerca de tu situación, está buscando un muerto en la tumba, pero la tumba está vacía. Ya Él resucitó. Y dice que Él no está aquí, ha resucitado. Y dice: oye, recuerden lo que le dijo en Galilea. Digan: Señor, ayúdame a recordar lo que tú dices en tu palabra, en medio de lo que parezca que está muerto en mi vida. ¡Ay, santo! ¿Cuánto se le reveló esto? A ella se le olvidó. Y él le dijo: recuerden, todo lo que está pasando contigo está aquí en la palabra. Escucha, todo problema, ahí está aquí lo que Jesús dice. Es que tú tienes que acordarte. Por eso yo le he dicho a ustedes: memorícense. Por eso le digo: tomen nota. Porque va a llegar un momento que esa nota que tú estás tomando, que esa palabra que tú estás escribiendo, te va a recordar que Jesucristo resucitó y que Él no está muerto. ¡Ay, santo! Dice: aleluya, aleluya, aleluya. Dice: pero yo le dije a ustedes que el Hijo del Hombre debía de ser traicionado. ¿Lo dijo ese o no? Eso le había dicho a Pedro y a ellos. Y que había sido entregado en las manos de los hombres pecadores. Y que tenía que ser crucificado. Y que resucitaría al... El problema tuyo no es tu problema. El problema tuyo es que tú no te acuerdas de lo que Jesús dijo acerca de tu problema. Así dice el Señor: si confías en mí, todo lo que tú estás pasando te va a obrar para bien. Así dice el Señor. Así dice el Señor, iglesia. Si tú estás pasando por una situación y yo la permití, tú tienes que verlo desde el punto de vista espiritual. Y si yo la permití, tú puedes con eso. Dile que está a tu lado: tú puedes con eso. Dile: tú puedes con eso. Acuérdate que tú puedes con eso. Tú puedes con esa situación. Y dice el Señor: y si tú no puedes, yo buscaré una forma para quitártelo. Pero no se angustie tu corazón. Entonces ellas recordaron. ¡Ay, santo! ¿Tú estás entendiendo? Que el problema no era la muerte. El problema era que ellos no se acordaban de la palabra. Y estaban buscando un muerto que estaba vivo. Se lo dije en cibaeño: hay muerto que estaba vivo. Entonces ellas recordaron lo que Jesús le había dicho. Digo otra vez: Señor, ayúdame, por favor, a acordarme de tu palabra. El problema no es que tú no conozcas el plan. El problema es que cuando tú tienes presión y mucha tristeza y angustia, no te acuerdas del plan. Entonces, si lo conoces y no te acuerdas, es igual que si no lo conocieras. No es que lo conozcas, es que te lo memorices, que te acuerdas, que eso sea lo primero en tu vida. Por eso es que uno de las verdades del plan es que tenemos que buscarlo con todo nuestro corazón. Cuando no te acuerdas, es porque hay mucha emoción. ¡Ay, santo! ¡Gloria a Dios! ¡Ramasaya! Pero cuando llega a tu casa, si no lo buscaste, si no viniste a escuchar a Dios, fácilmente no te acuerdas de nada de lo que Dios te ha dicho aquí. Síguelo, mi amor. Así que regresaron corriendo a la tumba
de la tumba, contarle a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Y todos saben que los discípulos tampoco. Óyeme, ellos no solamente no se acordaban, sino que no le creyeron lo que ellas habían visto. Hermano, no te lleves de los hermanos si lo que ellos te dicen no está conforme a la palabra. Hasta tu pastor que está aquí, si lo que yo no te digo no está conforme a la palabra, no lo escuche. Porque quizás yo soy el más pecador de todos ustedes. El único que es fiel y que siempre te va a decir la verdad y que sus planes son mejor para ti que los tuyos es el Señor. Y tu problema es tu problema porque tú no te acuerdas lo que dice el Señor acerca de tu problema. No busques entre los muertos a que está resucitado. Jesús dijo en Juan 14:20, dijo: cuando yo resucite voy a estar con el Padre y ustedes estarán conmigo y con el Padre. La resurrección de Jesús tiene un misterio que yo espero que Dios te lo revele hoy. El mismo Jesús que resucitó está con Dios, pero está contigo si tú lo crees. Y tú estás con Dios. Y nosotros nos volvemos uno con Dios. Y cualquier problema que tú tengas, sea lo que sea, para Dios eso no es nada, si tú lo puedes creer y recordarte de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, creciendo en sabiduría, creciendo en sabiduría, porque hay tiempo para todo. Hay tiempo para ser niño, pero hay tiempo para crecer. Estamos en tiempo de crecimiento, iglesia. La semilla ha sido sembrada, nosotros vamos a regarla, pero Dios se va a encargar del crecimiento. Señor, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, tú conoces las situaciones de mis hermanos de la iglesia, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, actúa ahora, Señor, el poder de resurrección, que ya dejan de verte con su entendimiento y que empiecen, Señor, a entender y a ver todo lo que les pasa espiritualmente. El enemigo tiene planes, pero Dios también tiene planes. Y los planes de Dios no son malos, son buenos, para darte un futuro y una esperanza. Si alguien quiere recibir o que oremos para que tú empieces a caminar en el Jesucristo resucitado, que no se te olvide la palabra, yo quiero que pases aquí adelante. Vamos a orar por ti. Ya basta de que tú te siembres en el suelo, dice el Señor. Quiero hacer una obra en tu vida, dice el Señor. Quiero que mi Espíritu Santo, dice el Señor, te llene, para que en cada situación tú recuerdes mi palabra. Porque tu problema va a dejar de ser problema hasta que tú declares en medio de tu situación que Jesucristo es el Señor y que Él no está muerto, sino que Él está vivo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En lo que ellos adoran ahí, levanta tu manita, levanta tu manita. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. No tengo que temer. Gracias, Señor. Espíritu Santo de Dios. Conmigo estás,
Tu amor me hace fuerte, tu amor me hace fuerte. No tengo que temer si tú conmigo estás. Tu amor me hace fuerte, tu amor me hace fuerte. Es que hay personas no tengo que temer que no están aquí, tú conmigo estás. pero Dios quiere que tú pases, Tu amor me hace fuerte, porque Dios te ama más de lo que te amas tú mismo, tú misma. Y Dios quiere que ya a ti no te siga pasando lo mismo una y otra vez, porque se te olvida lo que dice la palabra. Y prueba no pasada, prueba repetida. Ven aquí adelante para que el Espíritu Santo te llene y te recuerde lo que dice la palabra. Que no veamos las cosas desde nuestro punto de vista, sino del punto de vista espiritual. Vamos, levántate, no te avergüences. Jesucristo no se avergonzó, vamos. Jesucristo no se avergonzó. En el nombre de Jesús. Amor, el que no falla, el que no se cansa de esperar.